Oración, hermano, y comenzamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu hermosa palabra, Señor. Que hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa la vida de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, Señor. Padre, te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a la primera carta de los Corintios, hermano, en el capítulo 3. La última vez, si recuerdan en qué nos quedamos, ¿verdad? En el 17, donde dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá, ¿verdad? Eso fue lo que nos quedamos la última vez. Ya después tuvimos otras enseñanzas por la referencia a la Semana Santa. Y el día de hoy vamos a ver el verso 18, hermano. Vamos a ver el verso 18 y que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Dice, vamos a leerlo, hermano. Ya llegamos ahí, 1 de Corintios, capítulo 3, en el verso 18. Solamente vamos a ver este verso de aquí de Corintios. ¿Ya llegamos ahí? Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice la versión La Palabra. Te lo leo. Dice así: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Esa fue la Nueva Versión Internacional, perdone. La Biblia, La Palabra, dice así. Ay, le regresa esa misma. Dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes presume de sabio según los criterios de este mundo, mejor será que se convierta en necio para alcanzar así la verdadera sabiduría. Yo buscaba la palabra sabio, ¿verdad? Y dice que es algo claro, sensato, sagaz, discreto, ¿verdad? Una persona sagaz es una persona prudente, capaz de proveer y prevenir situaciones complejas con un buen juicio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que mejor nos hagamos necios para ser personas sabias. Para ser personas sabias. Pero el punto que vamos a ver hoy aquí, quiero darle una aplicación a este verso para nuestra vida, ¿verdad? El contexto, no nos vamos a detener mucho en eso, pero quiero hablarte en esta palabra. No estoy diciendo que el contexto no importe. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Eso es lo que quiero que veamos hoy en esta tarde. Nadie se engañe a sí mismo. ¿Qué es engañar? Buscaba la palabra griega y es exapatón. Dice que es seducir completamente. ¿Qué quiere decir? Nadie se seduzca completamente. ¿Cuántos nos engañamos a nosotros mismos, hermanos? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, mejor hágase ignorante para que llegue a ser sabio, para que llegue a ser una persona prudente, capaz de tener un buen discernimiento, un sano juicio. Dice, porque cuando te engañas, te estás seduciendo completamente a ti y a mí. A ti, te estás seduciendo a ti mismo. Yo escribí aquí: no hay peor engaño para una persona que el que le produce su propio orgullo. No hay ningún engaño para una persona que el que le produce su propio orgullo.
perdón, hermano, no me gusta apoyarme mucho aquí porque no le entiendo mucho. Dice, no hay peor engaño para una persona que el que le produce su propio orgullo. ¿Qué es el orgullo? Dice que el orgullo es una emoción compleja que oscila entre la satisfacción personal por logros propios y la arrogancia o vanidad. Se define como un alto sentido de valoración propia, dignidad, satisfacción por cualidades o acciones, dice, pudiendo ser positivo para la autoestima o negativo cuando conlleva menosprecio a otros. Ese es el orgullo en tu vida y mi vida. El orgullo puede engañarnos a ti y a mí. Una pregunta, ¿podemos estar tú y yo engañados en este momento? Sí. ¿Podemos tú y yo estar engañados en este momento? Sí. Es una emoción, dice que el orgullo es una emoción. Acompáñame a Jeremías capítulo 17, verso 19. A lo mejor hasta te lo sabes de memoria. Jeremías capítulo 17, verso 9, perdón. ¿Ya llegamos ahí? ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sino solamente el Señor, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿verdad? El corazón que se llena de orgullo, ¿verdad? El corazón que se llena de arrogancia por los logros que adquiere. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Nadie se engañe. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo, acompáñame ahí a la primera carta de Timoteo. Yo puse 3:16, pero creo que no es 3:16, es 4:16. Sí, es 4:16. Le está dando indicaciones Pablo a Timoteo de cómo debe ser un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Le dice en el 4:16, le dice Pablo a Timoteo, le dice, ten cuidado, ¿qué dice? De ti mismo. De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, y luego ya le dice, y de la doctrina. Pero primero le dice, ten cuidado de ti mismo. Dice la Nueva Traducción Viviente, ten mucho cuidado de cómo vives. La Nueva Versión Internacional dice, ten cuidado de tu conducta. La Biblia, la palabra dice, cuida de ti. Cuida de ti. De nuestras actitudes, ¿verdad? Dice Proverbios 9:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y ese corazón qué es, hermano? Perverso y engañoso. Que el Señor ha cambiado nuestro corazón y sigue cambiando, sí. Pero la naturaleza de ese corazón dice que es perversa y engañosa. El consejo del Señor, así como a Timoteo, es también a nosotros. Ten cuidado de ti. Tengamos cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Porque podemos tú y yo estar engañados. Dice, acompáñame a Romanos 12:3. Cuando comenzaba él y dije, va a empezar ahí ya. Romanos 12:3. ¿Ya llegamos ahí? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, no tengas más alto concepto del que se debe de tener. La Biblia, la palabra dice que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Dice que a nadie se le suban los humos a la cabeza.
La Nueva Versión Internacional dice: nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce que este corazón se enorgullece y se enaltece y nos engaña a nosotros mismos. Pablo le dice a los corintios: no se engañe, nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué ocasiona el orgullo, mi querido hermano? Engañarnos a nosotros mismos. El orgullo en nuestra vida, orgullo, arrogancia, tener un más alto concepto de lo que no somos. Eso nos engaña a ti y a mí. Dice Pablo a los corintios, hablando de la sabiduría: el que quiera ser sabio, hágase necio. Hágase necio para que así sea sabio. Dice, son como contradicciones, ¿verdad? Pero ¿qué está hablando? Que sea tu total dependencia del Señor. ¿Cómo vamos a guardar nuestro corazón sino de la total dependencia de Dios? Lo que ocasiona el orgullo en ti y en mí es engañarnos a nosotros mismos. Es engañarnos, y cuando menos pensamos, ya estamos engañados. Acompáñame a Isaías 14. Isaías 14 en el verso 13. ¿Ya llegamos ahí? Dice: ¿tú qué decías? ¿En dónde? En tu corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, dice, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué había ahí, hermano? Un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Eso es lo que ocasiona, y estaba engañado totalmente, sí. Sí, estaba totalmente engañado, deseaba y anhelaba algo que no iba a tener. Pero el orgullo y la arrogancia lo hizo que se enalteciera. Dice: dijiste en tu corazón, porque del corazón es donde emana la vida. En el corazón es donde comienzan todos los conflictos, ¿verdad? El orgullo nos hace engañarnos a ti y a mí. El orgullo nos engaña y hace que vivamos engañados. Acompáñame a Abdías. Abdías, así es. Esos libros casi no los tocamos en los profetas menores. Joel, Amós y Abdías. Joel, Amós y Abdías. Si lo trae su Biblia, hermanos, ¿eh? Abdías, en el verso 3. ¿Ya llegamos ahí? ¿Qué le dice la soberbia de qué? De tu corazón. Dice, la soberbia de tu corazón, ¿qué dice? Te ha engañado. Dice, tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, ¿qué dices en dónde? En tu corazón. Dice, ¿quién me derribará a tierra? Históricamente está hablando, es Edom. Esta tierra o este lugar se encontraba entre las peñas y se sentía fortalecido. Dicen que era una hendidura pequeñita en comparación de todo, ¿verdad? Por la que podían entrar, y ellos estaban resguardados ahí. Y ellos decían, ¿quién nos va a destruir? ¿Quién nos va a llegar? ¿Quién nos va a hacer algo? Orgulloso por su posición territorial en la que se encontraba él. Orgulloso por lo que tiene. Orgulloso por sus capacidades. Orgulloso por sus talentos. Orgulloso por sus cualidades. ¿Cuántas ocasiones no nos encontramos tú y yo así? Nos autoengañamos. Y cuando menos pensamos, hermano, ya está el orgullo y la arrogancia en nuestros corazones. Por eso dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo. Nos dice a nosotros, ten cuidado de ti mismo, Aldo. Estoy aquí yo, mi hermano, porque el Señor me puso. Estás tú ahí porque al Señor le ha placido.
Pero la arrogancia puede llegar al corazón, sí. Sí, esta tierra de Edom se sentía así, ya solo son ruinas. Dice, he aquí pequeño, te has hecho entre las naciones. Te he hecho, perdón, entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices tú en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? El orgullo, eso es lo que ocasiona en nuestros corazones. Nos engaña, ¿verdad? Pero quizás dirás tú y yo, no, mi orgullo no me ha llevado a eso. Mi orgullo no me ha llevado a ese punto, no, yo no estoy en ese punto. Yo no estoy ahí en ese punto, no. Dios me libre. Pero ¿a qué nos puede llevar? A engañarnos a nosotros mismos, hermano. A desobedecer a Dios y creernos más sabios y mejores que Él. Quizás dices, no, mi arrogancia no me permite a tanto, gloria a Dios. Pero también el orgullo y la arrogancia y el engañarnos nos puede llevar a desobedecer a Dios y creernos más sabios y mejor que Dios. Creer que nuestro criterio y nuestro juicio es mejor que el de Dios. Acompáñame a Primera de Samuel. Si lo traigo escrito, hermano, pero no le entiendo mi letra muchas veces. Primera de Samuel, capítulo 15. No lo vamos a leer todo, pero dice, Saúl desobedece, ¿y qué dice? Y es desechado. En el verso 3, en el 15, en el verso 3, está diciendo la indicación, dice, ve pues y hiere a Amalek, dice, y destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la indicación del Señor, ¿verdad? Dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 2,000 hombres de Judá. 10,000. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Sí, verdad? Sí. Esa era la indicación, ¿verdad?, del Señor hacia Saúl. Y en el verso 8, ¿qué dice? En el 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila, o ya ni veo bien, pero sí, hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Y qué dice en el verso 8? Tomó vivo a Agar, Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál era la indicación? Matar a todos. Pero Saúl en su, yo gané, yo vencí, yo voy a dejar vivo a Agar, ¿verdad? Dice en el verso 9, y Saúl y el pueblo, ¿qué dice? perdonaron a Agar. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, ¿y qué dice? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Cuántas ocasiones no estamos tú y yo así, hermano? Engañados, porque el Señor nos da una indicación, pero nosotros en nuestra sabiduría, nuestro orgullo y en nuestra arrogancia, nos creemos más sabios que Dios. Y brincamos las indicaciones que el Señor nos ha dado y nos engañamos a nosotros mismos. Nos autoengañamos y decimos, es que esto no creo que sea tan malo. Yo creo que el Señor sí me lo permite. Pero la indicación del Señor era clara. Y la indicación del Señor a través de toda la Biblia para tu vida y para mi vida siempre es clara.
Las indicaciones del Señor no son para que medio las entendamos, sino porque están claritas. Pero como te decía, nos engañamos al desobedecer a Dios y creernos más sabios y mejores que Dios. Creemos en muchas ocasiones que nuestro juicio es mejor que el de Dios. Ay, es que Dios mandó juicio contra ese pueblo de destruirlo completamente. Pero no hay que destruirlo completamente, ¿verdad? Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Se engañaron? Sí, ¿verdad? Así como tú y como yo. Quizás no estamos en el otro peldaño, ¿verdad? De que nuestra arrogancia nos lleve a tanto. Pero nos encontramos en este peldaño. No respondas, ¿verdad? Que el Señor hable a tu corazón y a mi corazón. Nos encontramos aquí en este peldaño sintiéndonos más sabios que el Señor. Dice, dale vuelta al verso 20. Está siendo ya exhortado por Samuel, ¿verdad? Dice en el verso 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Samuel le está diciendo que no obedeció, pero Saúl, al igual que tú y yo, se está justificando. En el 15:20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, al rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. La indicación era, acaba con todo, ¿verdad? Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Nada de eso les mandó el Señor. Pero Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo único que demandaba el Señor? Obediencia. Nada de lo que hizo extra Saúl era lo que el Señor le había mandado. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos cosas que el Señor no nos ha mandado? Y estamos engañados en nuestro corazón, creyendo que es lo correcto, silenciando la voz del Señor y argumentando. ¿Qué le dice? No, yo sí lo hice como Él me dijo. Yo fui y atendí a la voz de Dios. Pero le agregamos más de nuestra cosecha, ¿verdad? Hay que seguir avanzando. Otro personaje, hermano, Sansón. Dices, bueno, yo sí hago caso a la voz del Señor, ¿verdad? Sansón se engañó a sí mismo, que creyó que podía vivir desobedeciendo sus votos de nazareato, ¿verdad? Sansón vivió una vida por la misericordia del Señor, ¿verdad? Pero Sansón vivía una vida desordenada, desobedeciendo todo lo que el Señor le había mandado. Si lees tú la historia de Sansón engañado en su corazón, creyendo que la fuerza dependía de él. ¿Recuerdas cómo comenzó a jugar con el pecado, con Dalila? Empezó a coquetear, ¿verdad? Y a jugar con el pecado. Así nos engañamos tú y yo y empezamos a jugar y a coquetear con el pecado. Ese lo encuentras en Primera de Samuel. No te creas, Samuel, no, Jueces. Lo bueno es que ustedes están bien atentos, hermano. Jueces 16. Jueces 16, nomás vamos a leer el verso 20. Dice, y le dijo Dalila, ¿verdad? Sansón, los filisteos sobre ti,
Y luego se despertó él del sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero dice, ¿verdad? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo, ¿verdad? Ciertamente el Señor no te abandonará, pero sí contristamos al Espíritu Santo. Sí ponemos tú y yo triste al Espíritu Santo con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir. Con comportarnos nosotros con nuestra sabiduría, nuestro criterio, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está engañado, hinchado de orgullo, nos engañamos a nosotros mismos. Nos estamos engañando, tú y yo, ¿verdad? Y yo ponía otra pregunta, decía, quizás dices, no, yo sí obedezco a todo lo que el Señor me dice. Tampoco estoy en ese escalón. Yo sí obedezco, yo sí voy caminando con el Señor al pie de la letra, ¿verdad? Pero también el orgullo, mi querido hermano, nos lleva a no ofrecer cosas buenas para el Señor. El estarnos tú y yo engañando nos lleva a no ofrecer nuestra vida para el Señor bien. Comenzaba nuestra hermana Eli con ese verso de Romanos 12:1, ¿verdad? Que tenemos tú y yo que ser ese sacrificio vivo, agradable y perfecto al Señor. Pero cuando tú y yo estamos en orgullo, en arrogancia, no ofrecemos cosas buenas al Señor y nos engañamos y nosotros decimos, sí, estoy ofreciendo lo mejor de mí. Pero quizás a la luz del compararte con tu hermano, quizás al compararnos con mi hermano estás diciendo, yo ofrezco lo mejor que mi hermano. Pero ofreces lo mejor que el Señor te demanda. Ofrecemos lo mejor que el Señor me demanda. Y eso pensaba en lo que todos sabemos, Génesis 4, Caín y Abel, ¿verdad? Dice, después dio a luz, en el 4, Génesis 4:2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice en el verso 7, si bien hicieres, ¿no seréis enaltecido? ¿Qué está diciéndole? Que no ofreció algo bueno. La ofrenda que Caín llevó no era buena. No lo hizo bien. No lo hizo bien, pero la ofrenda que Abel llevó, dice, fue de lo más, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muchas de las veces tú y yo nos engañamos en el servicio que otorgamos al Señor, te lo vuelvo a decir, comparándonos con nuestro hermano, comparándonos con el que el otro hace. Pero el orgullo nos está engañando a ti y a mí. Este corazón perverso y engañoso nos está engañando. Porque estamos viendo a mi hermano o a mis limitantes para entregar al Señor. Creo que no lo puse bien. Ponemos como filtro a nuestro hermano para entregar nuestra ofrenda antes de poner a Cristo como filtro para entregarnos nosotros en el servicio al Señor. Y este corazón nos está engañando, hermano. Este corazón nos está engañando. Por eso quise tomar esa palabra de Corintios y desarrollar esta enseñanza y este consejo para ti y para mí, hermano. Dice el apóstol Pablo, no se engañen, no se dejen seducir por sus deseos de sus corazones. Cuando estamos engañados es porque estamos seducidos por algo que ya nació aquí en nuestro corazón. Ya nació eso aquí en nuestro corazón y fuimos atraídos totalmente por ese deseo, y es por eso que nosotros damos a luz eso. Nuestro servicio es así.
Porque nos engañamos, tú y yo mismos, hermano. El orgullo nos engaña. Ese orgullo es un virus aquí que no lo detectamos hasta que ya dio a luz. Pero para eso está la Escritura. Para eso es la exhortación de la palabra del Señor a tu vida y a mi vida. ¿Podemos tú y yo en esta tarde estar engañados? Sí. Sí, podemos estar tú y yo engañados. Pero que el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, dándonos luz en lo que estamos haciendo bien o mal, ¿verdad? Si estamos utilizando nuestro propio criterio o estamos yéndonos a la palabra del Señor para que sea nuestro filtro. ¿Estamos comparándonos con Cristo o estamos comparándonos con nuestro hermano para servir? ¿En qué nos estamos comparando, mi querido hermano? ¿Con quién nos estamos comparando, verdad? Dice el Señor, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Ahí en Filipenses 2, ¿verdad? Capítulo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no escatimó al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Tomando la forma de hombre y se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nuestro corazón nos engaña, ¿verdad? Así como vas bien. ¿Para qué más? Con eso. O eso me pasa nada más a mí. Mi corazón sí está así perverso y engañoso. ¿De qué manera nos estamos ofreciendo al Señor, verdad? Quizás te vuelvo a decir, nuestro corazón no está en ese peldaño de la arrogancia, de irnos así. Tampoco está en nuestro corazón en el peldaño de la desobediencia. Pero está nuestro corazón en este peldaño del servicio al Señor. De que estamos engañados en cómo servimos al Señor. Acompáñame al libro de los Hechos. Recuerdas que el corazón es perverso y engañoso, ¿verdad? ¿Y quién lo conoce sino solamente el Señor, verdad? Solamente Dios conoce nuestro corazón. Esta historia, Hechos capítulo 5, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, con Zafira su mujer, ahí yo le puse esposa, ¿verdad? Con Zafira su mujer, dice, vendió una heredad. ¿Y qué dice? Y sustrajo del precio. Le agarró poquito, ¿verdad? Sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó, qué dice? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando ofrecemos tú y yo algo, hermano, al Señor, o cuando nos presentamos delante del Señor, no engañamos al hermano. Quizás sí, aquí todos nos vemos re bonitos, ¿verdad? Muy espirituales, hasta con alitas andamos volando todos aquí. Pero el que conoce nuestro corazón es el Señor. Es el Señor. ¿Cuál era la intención de aquí? Si lees los versos atrás, dice que en ese entonces todos tenían las cosas en común. Vendían sus heredades y las repartían y todo, porque había escasez en ese momento en la iglesia primitiva, porque había persecución y todo, ¿verdad? Y todos vendían sus heredades. Pero ¿cuál fue la intención de este hermano? Quedar bien. Quedar bien. ¿Qué dijo, verdad? ¿Sabes qué, Zafira? Vamos y vendemos y pues agarramos una parte para no quedarnos sin nada.
Porque pues sabe qué es lo que venga adelante, ya ves cómo está la escasez. Mejor hay que agarrar y nos prevenimos tú y yo, y para que vean todos los demás que también nosotros le entramos al desafío. Se me desbloqueó un recuerdo. Y para que vean que todos también nosotros le entramos. Pero dice que el corazón es perverso y engañoso. Y solamente Dios conoce el corazón, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón, hermano, al servir al Señor? ¿Cómo estamos tú y yo en el servicio al Señor? A nuestros hermanos, entre nosotros nos podemos engañar, pero nosotros mismos no nos engañamos, porque nosotros sabemos, hermano. Aunque nosotros sabemos la intención por las cuales hacemos las cosas. Aunque tú y yo queramos engañarnos, pero el Espíritu Santo mismo nos dice. Bueno, eso nomás me ha pasado a mí, hermano. En ocasiones nos comportamos tú y yo así como Ananías y Zafira. Nomás nos lucimos para que nos vean todos los demás. Pero gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su misericordia, hermano. Gloria a Dios por su misericordia. ¿En qué peldaño nos vamos encontrando, hermano? ¿En qué peldaño estamos? ¿O estamos en todos? Estamos en todos, ¿verdad? Con este corazón que se enorgullece. Le dice Pablo a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Nos dice a nosotros también, no te engañes. No nos engañemos, ¿verdad? Este corazón nos seduce y nos arrastra. Por eso este corazón debe de estar lleno del Señor. Lleno de la palabra del Señor. Y no solamente una teología que te llene de letras, sino una teología que te lleve a amar al Señor. Dice, he escuchado pues y nos han dicho eso, la letra mata pero el espíritu vivifica, dándole una interpretación de que es malo que tú estudies mucho. No, necesitas conocer la palabra de Dios para conocer a tu Señor. Pero que la palabra del Señor sea verdaderamente viva en nuestras vidas. Dice, para que guardemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo podremos guardar nuestro corazón? Sino a través de la palabra del Señor o por la palabra del Señor. El orgullo también, mi querido hermano, puede desviarnos de confiar en el Señor y confiar en nuestras propias fuerzas. El orgullo puede llevarnos a ti y a mi hermano a desconfiar o a no confiar en el Señor y confiar en nuestras propias fuerzas. Quiero que veamos un ejemplo en Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, en el verso 30. ¿Ya llegamos ahí? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Aldo y cada uno de nosotros, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, porque yo soy Pedro. Mi fe está bien puesta. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y otra vez, todos nosotros. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ya después, todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo, ¿no? Pues si Pedro es el mero gallo, pues nosotros vamos con él. Si el Señor está diciendo, ¿saben qué? Me van a negar.
Pero nosotros muchas ocasiones nuestro orgullo nos hace confiar en nuestro propio éxito, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad, en la facilidad de palabra que tenemos para nuestro trabajo, para las habilidades de nuestras manos para nuestro trabajo. Eso nos lleva al orgullo a ti y a mí, hermano, a desconfiar del Señor y confiar más en nosotros. Yo he compartido con varios hermanos que en un tiempo de mi vida yo decía, yo confío en el Señor, en su provisión, pero no me faltaba ni un peso en mi cartera. Pero el Señor después me llevó a confiar en el Señor. ¿Y cuántas cosas, hermano, no se llena nuestro corazón de orgullo y de verdad decimos que confiamos en Dios, pero confiamos más en nuestras capacidades? Y eso nos lleva a ti el orgullo a ti y a mí, hermano. Este corazón, si se deja seducir por nuestros deseos, mi querido hermano, nos lleva a desconfiar del Señor. Este corazón seducido por nuestros deseos nos lleva a desconfiar del Señor. Nos lleva a desconfiar del Señor. No podemos tú y yo engañarnos, hermano. No debemos tú y yo engañarnos. Nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, amén. Examinémonos cada uno, hermano. Examinémonos y meditemos, que para eso es el estar aquí sentados y exponernos a la palabra de Dios. Que nos examinemos tú y yo y pensemos en qué manera mi corazón me está engañando. ¿En qué manera tú y yo nos estamos engañando? Nos estamos engañando en la manera de servir, nos estamos engañando en la manera de ofrecernos al Señor, nos estamos engañando teniendo un más alto concepto de nosotros mismos. Nos estamos engañando sintiéndonos superiores a nuestro hermano. Nos estamos engañando sintiéndonos mejor. Nos estamos engañando sintiendo que nosotros ofrecemos todo lo máximo. Nos estamos engañando en dejar ciertas cosas en nuestras vidas que el Señor está diciendo que las quitemos. ¿De qué manera tú y yo nos estamos engañando, hermano? ¿Qué manera nos estamos engañando? Regrésate ahí a 1 Corintios 3:18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo que tengo, lo tengo por basura. Todo es por basura. Todos tus logros, todo lo que tú puedas tener, hermano, no se compara al Señor. No se compara a lo que el Señor te ha dado, hermano. Este corazón va a tratar de seducirte y engañarte cada día, hermano. Este corazón va a tratar cada día de seducirnos y engañarnos. Cada día, hermano, no un día sí y un día no, cada día. Cada día, hermano, por eso cada día tú y yo debemos estar parados, peleando la buena batalla, ¿verdad? Perseverando en el Señor. Pidiéndole al Señor, le decía al salmista, ¿verdad? Enséñame a traer sabiduría al corazón. Enséñame a traer sabiduría al corazón. Pidamos tú y yo, hermano, sabiduría al Señor para saber vivir cada día de nuestras vidas. Acompáñame a Santiago. Santiago capítulo 1. Dice en el 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad? Dice, engañándonos, ¿qué? A nosotros mismos. ¿Nos podemos engañar a nosotros mismos? Sí. Sí. Por eso dice también Pablo, no se engañen. No se engañen. No nos engañemos, hermanos, nosotros mismos. El consejo del Señor aquí está. La palabra del Señor es clara. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo.
Sigamos tú y yo peleando la buena batalla, hermano. Descansemos en el Señor, busquemos más del Señor, llenémonos más del Señor, pidamos de sabiduría al Señor para seguir adelante y no confiemos en este corazón. No hagas caso cuando te digan lo que dicte tu corazón. No hagas caso cuando te digan pues lo que tu corazón te esté dictando. Haz caso al latido de tu corazón. Hagamos caso al Señor, hermano. Hagamos caso a la palabra de Dios. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos o rectos, pero al final son caminos de perdición. Acompáñame a Proverbios capítulo 3 y con este terminamos, hermano. Proverbios capítulo 3. Dice el Señor, dice la palabra del Señor, dice, fíate de Jehová de todo tu, ¿qué dice? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, a ver si puede, enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. La palabra es sencilla, ¿verdad, hermano? Yo te he dicho y a mí también me han dicho, no te preocupes por tratar de entender muchas cosas de la Escritura. Hay muchos misterios en la Escritura. Preocúpate por cumplir lo que entiendes. Y esto creo que no es difícil de entender, ¿verdad? Creo que no es difícil de entender. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender. Que nos ayude a entender. Ya nos habló a nuestro corazón. Sé que ya habló a tu corazón, así como habla el mío. Sé que el Señor ha hablado. Y el consejo igual del apóstol Pablo es, ninguno se engañe. No nos engañemos, hermano. No tenemos un Dios que nos hable a medias tintas. Tenemos un Dios que nos habla claramente a través de su palabra. Tenemos un Dios que nos ha dado el mandato. Pero nosotros, en nuestra sabiduría, torcemos lo que el Señor nos dice. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, y damos gracias al Señor. Sé que algo el Señor habló a tu vida. Sé que algo el Señor habló a nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a traer sabiduría a este corazón. Que estamos engañados por este corazón, sí. Que estamos seducidos y persuadidos por los deseos de este corazón, sí. Pero que no sea nuestra propia prudencia la que gobierne, sino que sea Dios el que gobierne nuestros corazones. Amén, hermano. Démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta tu palabra, Señor. Padre, porque tú nos exhortas, nos animas, Señor. Padre, quizás, Señor, no es una exposición de la palabra con tanta elocuencia, pero, Señor, es tu palabra viva y eficaz, Señor, la que gobierna nuestros corazones, Señor.